Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez, ¿qué tal? Es un gusto verlos nuevamente. Estamos aquí, continuamos con nuestra serie de emociones y esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el miedo. Así que voy a saludarlos a todos. Hola, Leti, ¿cómo estás? Hola, Jehu, muy bien, muy feliz de poder estar al fin. Otro videito más aquí de esta gran serie que la verdad para nosotros está siendo de mucha bendición y creemos que también para ustedes. Y bueno, hoy tenemos una invitada, pero voy a dejar que primero Sergio diga cómo está y después él me haga el favor de poderla presentar. Sergio, ¿qué onda? ¿Cómo andamos allá en Tapachula? Muy bien, muy contento, muy feliz. Otra grabación más, otro videito más que esperamos les sea de bendición, les ayude un poco y pues vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Como bien dijiste, tenemos una gran invitada que es nada más y nada menos que Damaris. ¿No? No, ¿verdad? El pinche Hola, apanecos. hola. Sí, la marimita. Hola, mucho gusto a todos. Qué honor estar aquí. Gracias por la invitación. Soy Damaris, estoy en Motocintla, en lo fresco de Chiapas. Pues qué alegría estar con ustedes aquí compartiendo. Un abrazo a la distancia. Gracias, Hombre, gracias. muchas gracias a ti por aceptar la invitación, que al inicio fue trágico de que no, que esta fecha no y así, pero al final todo se puede, todo se puede. Gracias a Dios esta serie ha sido muy increíble porque hemos tenido que alargar los videos, entonces lo que teníamos pensado, o sea, aún así no iba a haber problema con el cambio de fechas, pero hoy estamos aquí. Y entonces, hoy la verdad tenemos una emoción que yo sé que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esto. O sea, tal vez lo hemos tenido por cositas muy mínimas o como dar pasos de fe tan grandes. Y en este caso es el miedo. Hemos tenido miedo desde chiquititos, como miedo a la oscuridad o como tener miedo de emprender, de mudarte de ciudad, de escoger carrera. Hemos tenido miedo en muchísimos aspectos de la vida. Pero antes de seguir, quisiera preguntarles para ustedes qué es el miedo. ¿Alguien así como que quiera decir, yo ya quiero decir qué es para mí? Tal vez para mí puede ser la incertidumbre de no saber qué me espera después de una cierta acción. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo siento que es más, bueno, tomándolo así, el miedo es más como que un estado de alerta, por lo mismo, porque no sabes qué va a pasar, ¿sí? O bueno, es como que es como ese estado en el que tú te sientes por bastantes cosas, ¿no? Pero en el que puedes llegar a ser que te detiene o que simplemente, como dijo Sergio, la incertidumbre te impide avanzar hacia hacer ciertas cosas. Yo así lo veo, bueno, así es como siento que impacta el miedo. También el miedo es como un sentimiento, una sensación que tienes como de desconfianza hacia algo que va a ocurrir. O sea, es como que las mujeres decimos nuestro sexto sentido, pero pues todos lo tenemos como ese sentimiento de si lo hago, qué va a pasar, esa incertidumbre si va a ser bueno o va a ser malo, o sea, como el miedo. Yo, para mí siento que igual es la falta de certeza de lo que vas a hacer, o sea, de lo que vas a realizar. Porque pues es en todos los sentidos, ¿no? Tenemos miedo desde la manera en que puedes estar pensando alguna situación hasta, como les decía, las acciones que podemos llegar a tener. ¿Y alguno de ustedes ha pasado una etapa de su vida o ha pasado algo en el que hayan tenido, o sea, que hayan vivido de verdad el miedo? O sea, ¿qué les ha pasado en su vida? Siento que es como una entrevista, pero no, es para que empezar a sacar como todo, ¿no? Que vaya fluyendo. Para romper el hielo. Sí. Como que ha pasado algo en el que hayan tenido mucho miedo. Yo creo que lo que siempre les he dicho, ¿no? O sea, o lo que remarco mucho, porque son parte de mi vida, cuando me dio COVID, cuando me van a internar, antes de tener esta parte bonita de encontrarme de nuevo con Dios y todo,
pues yo tenía miedo, decía yo, 22 años, bueno, en ese entonces 20 años, me voy a morir, me voy a caer aquí, no me voy a poder despedir de mis seres queridos. Pues es un miedo de dejar este mundo, pues porque dices, vato, estoy joven, o sea, merezco más en mi vida, merezco más. O sea, siempre sí era un miedo el entrar a un hospital y no salir como uno quiere. A mí, por ejemplo, siento que la vez que tuve miedo, pero era un miedo como que raro, un miedo que no había yo experimentado antes porque nunca se me había ocurrido, fue cuando creamos Redimidos. Porque, o sea, yo le decía a Sergio, es que fíjate que tengo ganas de hacer esto, tengo ganas como que de dar tema a los jóvenes, y me dice, pues hazlo y todo. La primera vez que se intentó no se pudo de esa manera. Y yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa y ese día teníamos que trabajar todavía en la noche. Y estaba con una amiga, le dije, ¿sabes qué acaba de pasar esto y esto y esto? Una oportunidad y todo. Y yo empecé a decirle, pero es que tal cosa, pero es que fíjate que esto y fíjate. Me dijo, me estás diciendo muchos peros porque no lo haces sola, ¿no? Y yo así de, no, pero pues es que cómo, y empieza mi lucha, ¿no? Empieza mi lucha de que cómo lo voy a hacer sola, de que no, que si nadie me ve. Y me acuerdo que ese diciembre, pues obviamente empiezan, ¿no? Todas las prédicas, que porque ya viene el año nuevo. Y empieza la pastora a decir acá, la pastora Paola dice, ¿saben qué? O sea, ¿por qué tienes miedo? Empezaba a decir, pero yo lo sentí obviamente en la prédica como que bien directo, ¿no? ¿Por qué tienes miedo, Leti? Y yo así de, ¿acaso me sabe algo? Y nos empieza a predicar sobre el miedo y todo, y yo lo sentía como de Dios me lo está diciendo, ¿sabes? O sea, Dios le está diciendo que no tenga miedo, y así fue como yo creo como 2 semanas, y me acuerdo que antesito de eso, en mi cumpleaños justamente Sergio me llamó para felicitarme. Y empezamos a platicar y de repente eran la 1 de la mañana, 2 yo creo. 2:30. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues armemos la página, ¿no? O sea, tú y yo, no importa lo que yo ya tenga, me dice él, y yo así de, ¿es en serio? Sí. Y que le marcamos a nuestra pastora de allá de Tapachula y nos contesta a esa hora. O sea, yo creo que Rox estaba bien dormida y nos contesta y nosotros así, ¿qué onda? Hicimos un sacrilegio al marcarles ahora. Sí, le empezamos a contar todo en ese instante, todo lo que había pasado, lo que yo había sentido, y de repente nos dice, ya háganlo. O sea, me tienen a mí, tienen a Isabel, tienen a los chicos de la red, y nos empieza a decir, háganlo. Bueno, yo creo que sí, ya nos dormimos como a las 4 de la mañana tal vez. Creamos la página, nos costó encontrar el nombre y todo, pero no lo usamos. O sea, no lo usamos. Y en diciembre que yo veo a Sergio, justo como un fin de semana antes de irme, yo estoy en la caminadora y le digo, Isa, necesito contarte algo que pasó, y le empiezo a contar todo. Pues esperé para contarle, no a ella, o sea, le empecé para contarle todo. Y me dice ella, eres un testimonio de cómo el Espíritu Santo te habló. Y yo así de, y sí, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Cuando ya me reuní con Sergio para ver qué temas íbamos a hacer, no teníamos idea de nada, o sea, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Lo único que sabíamos es que teníamos un proyecto que ya iba a iniciar en enero, porque eso sí dijimos, ¿sabes qué? Va a iniciar en enero, y empezamos así, pero el miedo, o sea, yo luego me pongo a pensar y digo, wow, todo lo que hemos crecido, wow, las personas que ahora están con nosotros, o sea, que se haya unido Renata, luego GU, y que de repente hubiéramos empezado a tener más invitados, y esos invitados, o sea, ahorita pues ya son nuestros amigos, y ver que el miedo hubiera podido evitar que esa bendición existiera para alguien más. O sea, le iba yo a frenar por no quererme arriesgar a decirle a Sergio que lo hiciéramos juntos, le iba yo a frenar la bendición a los demás, y eso iba a ser egoísta de mi parte, ¿verdad? Y la verdad es que yo enfrenté el miedo como que en su máximo ahí, o sea, y era un miedo muy diferente a los que he sentido. Es que el miedo siempre trae inseguridades, o sea, siempre cuando vamos a iniciar algo, siempre es como, pero si no, siempre se viene todo lo negativo a nuestra mente. Pero si no funciona, pero si no me siguen, pero si no me hacen caso, pero si soy novato, pero si soy nuevo, pero si, o sea, siempre es pero. Y a mí me pasó lo mismo, pero se podría decir con mi ministerio, ¿no? O con lo que yo tenía que hacer dentro de la iglesia. Me daba mucho miedo, mucha inseguridad. Pararme enfrente, hablarle a la gente, cantar, o sea, sí me gustaba cantar, mucho, pero no era como de que tienes que cantar. Y el miedo que más experimenté fue justo en la pandemia, pues vieron que todas las iglesias se cerraron
y pues todos empezaron a transmitir en vivo, ¿no? Pero nosotros como familia pastoral, puede que nosotros 5 tenemos que hacer todo lo que tiene que hacerse en un culto en la casa, ¿no? Y yo así de que, está perfecto. Entonces mi hermano dice, no, pues mi papá las dominicales, mi mamá para las damas, mi papá para hombres, yo para jóvenes, Damaris para niños. Dice, pero dentro de los servicios debe de haber alabanza. Dice mi hermano, pues te toca cantar a ti. Y yo, ¿qué? O sea, en mi vida yo le dije, no, pero si yo nunca he cantado enfrente, no, yo. Y luego en vivo, en transmitir en vivo, no, para nada. O sea, porque yo me ponía a pensar, canto feo, desafino, me pongo nerviosa, no me sé las letras de las canciones. O sea, todo vino, lo negativo vino a mí. O sea, no vas a poder, te va a ver toda la gente, o sea, todo eso vino a mí. Pero cuando ya decides y dices, Dios, o sea, ayúdame, porque pues esto no está bien que yo tenga miedo a, es cuando te enfrentas, o sea, dices, bueno, va, no puedo, pero me la voy a rifar, o sea, voy a dar el plus de lo que yo sé. Y es ahí donde ves la mano de Dios y pues el miedo se va así. Cuando vienes a ver ya tienes todo controlado, así de que, soy una rockstar. No es cierto. Sí, o sea, y mi hermano, o sea, me dice, checa la primera transmisión. No, la primera transmisión yo estaba así, se notaba mi nerviosismo, doblaba mucho el pie, estaba parada y así. Pero pues ya las últimas fue como que, ya es pan comido, ya lo puedo hacer bien. Pero sí, el temor siempre nos va a traer como esa inseguridad a no hacer las cosas que tienes que hacer. Y es que sí, igual porque al final las vas a hacer. Limitante, ¿no? Sí. O sea, tarde que temprano, y más que nada cuando Dios es quien lo envía, porque nosotros a veces no lo hubiéramos hecho ahorita, pero lo íbamos a hacer dentro de un año, ¿no? O sea, al final Dios tiene ese propósito que tenemos que hacer, o sea, sí. Y que nos los está mandando. Iba a pasar, ¿sabes? O sea, iba a pasar que tú estuvieras ahí. Claro, el miedo lo único que hace es que retrases el propósito de Dios para tu vida. O sea, el propósito está ahí para ti. Cada uno de nosotros fue enviado con un propósito. No es como que, no, yo aquí no tengo nada que hacer en la tierra. No. Primero Dios formó el propósito y después nos creó a nosotros y nos mandó al mismo tiempo para que pudiéramos ejercer su propósito. Pero el miedo siempre hace como que, sí, o sea, está padre, pero, o sea, el miedo siempre es así. La inseguridad, el temor o ese sentimiento de la voy a regar, no lo voy a hacer bien. Pero si pensamos positivo, ok, sí me da miedo, pero puede salir bien. Sí me da miedo, pero va a ser un éxito. Sí me da miedo, pero estoy bajo la voluntad de Dios. Sí me da miedo, pero Dios me va a guiar. Entonces, pues ahí el propósito sigue. Pero mientras, más peros pongamos y más inseguridades, pues el propósito se está retrasando. Y algo que yo he aprendido es que los propósitos se vienen a cumplir aquí con un tiempo. No es como que toda la vida va a estar tu propósito esperando a que tú lo ejerzas. No, tienes un tiempo. Porque la vida es pasajera, no sabemos. Estamos jóvenes y podemos decir, sí, tengo toda una vida por delante, pero pues no sabemos. Entonces, los propósitos tienen un tiempo, un determinado tiempo para que nosotros los cumplamos. O sea, Dios te manda el propósito, pero no es como que sí, y lo vas a hacer ya, porque yo digo que ya lo hagas. No, depende de ti, que tú hagas el propósito que tiene Dios planeado para tu vida. Y es que es arriesgarte, o sea, es lanzarte al vacío. No sabes cómo te va a ir, pero pues ya tienes que hacerlo. Es como una probabilidad de que salga bueno o que salga mal. O sea, ¿qué probabilidad hay que si me aviento del bungee yo caiga súper bien o caiga toda desmayada? No lo sé, 50 y 50. Pero es mi mayor miedo, nunca me voy a aventar de eso. O sea, ese sí es el miedo que nunca lo haría. No, siendo así toda muerta ahí colgando en el bungee. Yo no le tenía miedo a las alturas, pero por ejemplo, de que me quiero aventar de paracaídas. No. Digo, no, hombre, capaz llego yo, rip. Sí, no. Prefiero estar abajo viendo cómo se avientan a pasar una vergüenza ahí arriba. No, aquí estoy. Pero volvemos a lo mismo, es una limitante, si se dan cuenta, o sea, date cuenta, dice Damaris, aventarme del bungee.
pero sentir esa emoción o esa adrenalina que te sientes como que en teoría libre, que lo que puedes ver, oler y aventarse del paracaídas, ver los paisajes tan hermosos, ver la creación de Dios, es como que dices, es una limitante, o sea, suena absurdo, pero el miedo es como de que tienes miedo, pero ese miedo te está impidiendo poder accesar o poder ver cosas que tú debes hacer o que debes de ver, ¿no? Y es como de que, vato, ponle ganas, ponle agallas y trata de romper ese miedo, porque si no, te vas a quedar. Hace tiempo yo miraba un video que se llama El Tren de las Oportunidades. Es de un orador, motivador. No me acuerdo del nombre, es un güerito él de peinado así medio de fleco. Pero él dice, pasa el tren de las oportunidades y por el miedo de subirte, porque ahí arriba la gente te va a tratar mal, te va a pisotear, te va a decir que tú no puedes, no te subes y ya cuando mueras, en tu tumba va a decir, aquí yace el yo hubiera sido, aquí yace el tal vez pude haber, aquí yace el quizás, y ese miedo es lo que hace que terminemos así, porque por miedo no empezamos a hacer las cosas. Por ejemplo, como decía Leti con lo del video, dices, es que yo tenía miedo de hablar ante la cámara, de hablar ante la gente, de decir temas, pero ese miedo lo tuvo que romper para poder estar acá, y ahora se da cuenta de que no es fácil, pero lo bonito que es hacerlo. Porque vaya, ya dice Sergio, ya tenía un proyecto, tal vez sí, yo llevo 2 años con los podcasts, pero quieras o no, un video nuevo es un miedo nuevo, porque estás entrando o estás hablando algo que no traes como guión, vaya. No es lo mismo lo que hacíamos antes de guionizar a lo que hacemos ahorita, porque antes era mucho guión, de que vamos a decir esto, y ahorita ya no. ¿Por qué? Porque podemos sacar lo que Dios quiere transmitir. Muchas veces preparas un tema muy bonito y todo, pero por el miedo a equivocarte lo dices tal como es, pero evitas que la persona tenga la bendición de escuchar lo que Dios en verdad te quiera decir. No sé si le ha pasado de repente que estamos en las prédicas o vamos a una prédica y que el pastor tiene su hojita y va diciendo todo lo de la hojita, todo así como guión. Dices, muy bonito el mensaje, está padre porque te abarca sobre un tema específico, pero a veces Dios te quiere hablar de otra manera, Dios te quiere decir algo, pero por el miedo tal vez del pastor de decir, no va a tener un buen impacto, no va a dar un buen tema, deja ir esa bendición y no solamente le afecta a él, sino afecta a todo el mundo, y así es, creo yo, con todo. Claro, dejar que el espíritu fluya a través de ti. O sea, y ese es el mayor temor de cada uno de nosotros, pero en nuestra área espiritual, dejar que Dios fluya a través de nuestra vida. O sea, tenían miedo de iniciar este proyecto, y decían, no, ¿qué va a pasar? Y decidiendo y demás. Pero, o sea, no sabes el impacto que estás dejando. O sea, tú lo puedes ver mínimo, porque la gente puede decir, que la gente siempre va a decir comentarios negativos, algunos positivos, pero tú no sabes el impacto que estás dejando en los jóvenes. O sea, puede que muchos te digan, oye, escucho tus podcasts, veo tus videos, pero puede que muchos no, pero son de edificación para su vida. O sea, y es que en ocasiones no podemos discernir qué impacto nosotros vamos a dejar. O sea, nos dejamos, nuestra visión es como solo así cuadrada hasta acá. O sea, yo creo que hasta acá es. Jamás no las imaginamos tan lejos. Y pues, principalmente, o sea, los quiero felicitar por esto. Es una bendición, yo sé. Es mi primera vez aquí con ustedes, pero de verdad que yo siento que este es un proyecto de bendición para muchos, y no solo para jóvenes, también para gente adulta. Exacto. Y sigan adelante, tienen muchísimas ganas, y que el temor, o sea, el miedo, el temor, hoy se vaya así por completo. Y sigan en su visión de queremos impactar, y dejen que Dios fluya a través de ustedes, que el Espíritu Santo fluya a través de ustedes en cada programa que hagan. Gracias. ¿Y tú, Geu? No, pues. Por dos. Estás muy callado, Geu. Pues, ¿Andas bien callado? No, en serio, es que. Habla. ¿Qué puedo decir? O sea, la verdad es que estoy escuchando, o sea, las aportaciones de todos, la verdad es que son muy buenas. Lo que me gusta de estar acá, ya saben que yo por sí, a veces hablo mucho, a veces no, pero es que me gusta mucho escuchar y aprender de todo lo que... Cálmate, Renata. Pues todos vamos aprendiendo, ¿no? Y sí, el miedo, yo siento que no es malo. No es malo tener miedo, ¿sí? Porque muchas veces, como lo hablábamos en el de la ira, ¿no? Que
que hemos visto que la ira luego lo vemos como una emoción negativa, o lo vemos como algo así, ¿no? O también la tristeza y ese tipo de cosas, pero no, yo siento que tienen un propósito esas emociones en nuestra vida, que Dios las dejó ahí por algo, ¿sí? Si no, pues seríamos completos robots así, felices todo el tiempo. No, o sea, yo siento que el miedo, yo siento que Dios usa el miedo como una herramienta para formarnos, ¿sí? Porque si tú tienes miedo, es algo que tú mismo es una barrera que tú mismo te pones, ¿no? Porque son tus inseguridades, son cosas que puede ser un problema, una circunstancia tal vez no tan grande o no tan preocupante, pero nuestro miedo, nuestras inseguridades hacen ver ese problema chiquito en algo más grande, ¿no? Entonces, y qué padre es cuando tú logras vencer esas inseguridades, ese miedo, ¿no? Porque no solo rompes con algo que te impide avanzar, sino que también se expande y puede ayudar a otros a que puedan a vencer sus miedos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que yo ahorita que estoy en la universidad, en la prepa, el miedo de todos pues era ¿qué voy a estudiar? ¿No? O sea, en mi caso era ¿qué voy a estudiar? O sea, mi vida siempre ha sido la iglesia. Y yo el ver ¿qué voy a estudiar? Me quedo así de ¿qué voy a hacer? O sea, y muchas veces mi inseguridad, mi miedo de decir es que no voy a poder estar, tal vez no trabaje en lo que estudie, tal vez no rinda lo suficiente, o tal vez no sea capaz de alguna carrera. O sea, yo mismo me autolimitaba ese miedo, ¿no? Y esa es una barrera que yo la tuve que ir rompiendo, porque digo, tengo que prepararme, tengo que llenarme de otros conocimientos porque sé que pueden ayudarme en el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Entonces, el miedo, esas inseguridades, cuando uno las rompe o cuando uno las pasa, yo siento que va a hacer que nuestro carácter sea formado y podamos atravesar las diferentes circunstancias de la vida, porque claro, si la sabemos aprovechar bien, porque sabemos que el exceso de una emoción muchas veces nubla nuestro juicio, ¿sí? Muchas veces el exceso de miedo, el exceso de inseguridades hace que no veamos el panorama completo. Como decíamos, saltar de un paracaídas te da miedo que te vayas a petatear, ¿no? Ahí, pero tú no estás viendo el panorama completo, que vas a tener una experiencia de las mejores de tu vida, que vas a ver todo el paisaje hermoso, que van a hacer cosas que nunca vas a olvidar. Entonces, yo siento que así es como Dios usa el miedo para formarnos en esas áreas, ¿no? Nuestro carácter, en ver de lo que estamos hechos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque el miedo al fracaso, el miedo incluso a convivir con otras personas, el miedo a hablarles a otros de Dios, el miedo de expresarte tú como eres, ese tipo de cosas las tenemos que romper, porque si no las rompemos van a impedir, como dijimos, que avancemos y que cumplamos el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, me gusta esto de que el miedo para mí es una herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter. Y a medida que vamos avanzando en eso, los problemas van a ser menos difíciles, las circunstancias van a ser más fáciles de superar. Y eso es en lo que es lo que me gusta recalcar aquí en esta parte, ¿no? Porque el miedo puede ser una barrera, pero cuando tú la cruzas, se convierte en una herramienta para poder ir avanzando y creciendo constantemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo mucho un refrán que me decía un tío, vaya, lo voy a decir con otras palabras, pero pues él ocupaba unas muy coloquiales, que el miedo se hizo para ponerlo detrás tuyo, para que en vez de que sea un obstáculo, sea una motivación, para que tú digas, ese miedo yo no lo quiero en mi vida. Por lo consiguiente, como está detrás tuyo, lo que quieres es alejarte de él. Avanzas y lo superas. Y así con todos los miedos, son obstáculos que tú vas a poner detrás de ti para que sean una motivación y no sean una barrera. Como decía Jehová, ¿no? Que a veces como personas tenemos el miedo como una barrera y eso no puede pasar. Pero si lo pones detrás de ti, es una motivación para alejarte de él y lo superas, y ya para la próxima ya no te da miedo. Puede llegar otra cuestión que te vuelva a dar miedo, pero si lo vuelves a poner como motivación y no como obstáculo, te ayuda a superarlo cada vez más rápido. Y como igual decía Jehová, ¿no? El miedo no es malo de cierta manera, porque a veces es bueno tener miedo, porque te imaginas una persona que no tenga miedo a nada. O sea, esa persona no tiene ni siquiera miedo a la muerte. Y es como de que, vato,
está bien no tener miedo, pero hay que ser prudentes. Ahí caemos en la parte de no tienes miedo, pero tampoco eres prudente. Para hacer las cosas hay que tener cierta prudencia, ciertas características para que te vaya bien. O sea, tú, por ejemplo, lo manejábamos ahorita con lo del COVID, fue muy, muy visto, ¿no? Yo es que no tengo miedo porque Dios me cuida. Pero, ¿y tu cubrebocas? No, pues es que Dios me cuida y no va a dar COVID. Bueno, hay que tener entendimiento de que Dios te mandó un cubrebocas para, o sea, el hermano Sergio. te dio una herramienta para que te protegieras. Hermana, es que la unción aquí está potente, porque la voy a decir. Pero, o sea, sí, de cierta manera, me ha tocado gente muy testaruda en esa parte de que, digo, yo mínimo en lugares concurridos, lugares cerrados me lo pongo, esto era libre, pues soy diferente, ¿verdad? Pero hay gente muy testaruda que ni las vacunas, que dicen que no, porque Dios me protege. E igual esa parte de no tener miedo es como que, vato, no es que tengas miedo, hay que aprender a ser precavido y que el miedo te ayude para decir esto sí y esto no me conviene. Sí, o en la parte en la que tienen miedo a unas cosas y a otras son súper valientes, tienen una súper fe, ¿no? Como lo que está pasando aquí por la frontera. Entonces muchos, ay, que no hay COVID, que no existe, que no sé qué, que no tengas miedo. Pero a eso no, le tienen un temor horrible y un miedo así de que les puede pasar algo, o sea, es como muy loco. Efectivamente. Yo, por ejemplo, igual el miedo es que yo lo digo como que si era miedo. Cuando mi mamá es súper católica. O sea, mi mamá es, pero mi mamá puede ir a la iglesia. O sea, mi mamá, sí, yo nunca la he invitado como tal porque pues sé que no le gusta ir, o sea, pero sí va y respeta muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir, pues era como de, ay, qué padre, Leti empezó a ir a la iglesia y todo. Y yo me acuerdo que un día le dije, Ima, ¿qué pasa si yo te dijera como que me siento cómoda, como que yendo a la iglesia cristiana? Y eso? Pero si encuentras a Dios, está bien. Pero a mí me nació el bautizarme. Y yo empiezo. Un día fuimos a cenar Sergio, Rox, que es la pastora, su hermana y yo. Los cuatro fuimos a cenar. Rox, ¿y cómo es el bautismo? Y empiezo, ¿no? Y Sergio luego al ratito también. Y andábamos con una dimes y diretes y todo. Entonces llegó el domingo, al otro día, y yo le dije, Rox, ¿cómo sabes tú que alguien ya está preparado para bautizarse? Y nada más me quedó viendo y me dijo, porque desde que te nació, o sea, es que tú te puedes bautizar. Y ya me empezó a decir, no, pero si tú ya estás pensando en hacerlo, hazlo, o sea, no tengas miedo y todo. ¿Llevaba cuántos años, Sergio, sin haber bautismo? ¿Como 10? 10 años. Como 10 años que no hacía en la iglesia, porque es muy chiquita, pues. Entonces, yo me acuerdo cuando le dije a Isabel, le dije, hola, oye, a todos les dije, o sea, a las personas como que más importantes, ¿no? Pero a mi mamá no. Mi mamá no estaba allá en Tapachula. Y me acuerdo que yo era una vuelta que le daba al asunto y dije, tan fácil es decir que me voy a bautizar. Y ya, yo no podía. Yo decía, no, hombre, mi mamá se va a sentir que le estoy dando la espalda, porque yo ya me bauticé antes. No, hombre, era un rollo. Y me acuerdo que yo cuando ya me iba a venir para Matamoros, pues yo quedé, o sea, dije, yo tengo que regresar al aniversario porque ahí me voy a bautizar. O sea, la fecha ya estaba. Y mi mamá justo ese día fue a la iglesia. Nunca va. Y yo dije, oigan, ¿qué onda cuando es el magno evento? Yo refiriéndome al bautismo. Dijo, no, pues tal fecha. Pero también te vas a bautizar, ¿no? Y yo, no, hombre, yo no me voy a bautizar, claro que no. Le dije, no. Y yo le pegué y le digo, oye, pues yo, no, o sea, déjame que yo le diga a mi mamá, ¿no? Y llegamos a la casa y mi mamá se pone a doblar ropa. Y de repente le agarró y me dice, ay, hijita, ¿y cómo que el Sergio se quiere bautizar? Porque obviamente yo le eché la culpa, que Sergio era el que se quería bautizar. ¿Cómo es eso que se va a bautizar Sergio? Y yo dije, Dios, a mí me temblaba todo. Y yo le dije, no, es que te tengo que decir algo. Le dije, me dijo, ¿qué? Dije, pues es que la verdad la idea no fue de Sergio, fue la mía. Y me quedaba viendo, ¿y eso? Y yo así como de, hey, ¿dónde está que te ibas a enojar, no? O sea, dije, mami, tenía un buen miedo de decírtelo. Por cualquier cosa, sí. No lo voy a usar. Yo te reprendo. y me dice mi mamá, ¿y por qué tenías miedo? Y yo, ay, mami, tenía miedo que me dijeras, no, hombre, hija, está súper bien. Y yo así de, wow, o sea, ya después platicando con mi hermana me dijo que cuando ella se bautizó, porque pues mi hermana también es cristiana y con ella vivo ahorita, es la mayor, me dijo, mi mamá no quería ir, me dijo, o sea, y mi mamá fue, o sea, mi mamá estuvo en todo lo del aniversario de la iglesia, o sea, mi mamá, yo la abracé después de que me bauticé, o sea,
Y son miedos que la verdad uno debe de superar, o sea, era un miedo como, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿qué era lo peor que iba a pasar? Que se enojara. Y ya, o sea, no iba a pasar a más, no me iba a dejar de hablar toda la vida, porque de dejarme hablar por estar como en el cristianismo, o sea, lo hubiera hecho desde el principio en el que empecé a ir a la iglesia, ¿no? Y yo creo que eso también, como que tener el miedo de dejar a ciertas personas, no quiere decir que voy a dejar a mi mamá, pero me quiero ir al siguiente punto, que es el apego emocional. A veces nos da muchísimo miedo tener que renunciar a las relaciones que tenemos porque sientes tú que no, ¿cómo les explico? Que al dejar a una persona, tú vas a valer menos. Tú ya no vas a poder seguir haciendo ciertas cosas. Y yo en lo personal he tenido que dejar amistades que según yo decían que eran, pues llevamos mucho tiempo de llevarnos, pero al final a mí no me traían nada bueno. Y tanto relaciones como amorosas o alguien con quien estaba saliendo que te dañaba, o bueno, que a mí me dañaba, y decidir dar esa vuelta a la página, al libro o lo que tengas tú escrito, a veces es muy difícil. Y a veces nosotros sabemos que las personas, porque sí, o sea, hay seres humanos que nos dañan, pero siempre vamos a aprender algo. O sea, siempre de cada persona que nos encontremos alrededor va a haber una enseñanza. Tú sabrás si la enseñanza es buena o es mala, ¿verdad? Y eso tendemos a tener un apego emocional con las personas que si lo tenemos como que demasiado, puede afectarnos demasiado, o sea, a nosotros mismos nos puede dañar de una manera de llegar a caer hasta en depresión, ¿sabes? Y el apego emocional está en todos los sentidos, porque está en el sentido de que, no sé, puede ser de la relación, puede ser de la amistad, puede ser un apego que tengas con el trabajo, puede ser en todos los sentidos, y hay que aprender a soltar poco a poco, aunque todo va a llevar como que un proceso, ¿no? O sea, todos vamos a tener que, yo creo que todos hemos pasado por un apego emocional, y más cuando estábamos como que muy chiquitos. Bueno, yo sí. Es que yo creo, vaya, que el apego emocional es mucho cuando la persona tiene esta parte de soledad en su vida. Porque, por ejemplo, decir, si dejo ir a esta persona que sé que me hace mal, que sé que me hace daño, pero es mi único amigo, es el que me entiende, es quien me comprende, o sea, traes esa cuestión de que sé que me hace daño, pero no lo quiero dejar ir porque no quiero sentirme solo. Pero la cuestión está que te sientes solo porque piensas que nada más con esa persona puedes convivir. A mí me pasaba mucho con mis amistades, de decir, bueno, aunque sean así, aunque sean asado, que hagan esto, que hagan lo otro, pues son mis amigos, ¿verdad? Y luego entiendes que no son tus amigos, que son personas que fueron una etapa en tu vida tal vez, pero dejaron lo que tenían que dejar en tu vida de enseñanza y síguele, porque a veces nos enfocamos mucho en un árbol y dejamos de ver el bosque que tenemos enfrente, ¿no? Te enfocas en algo de que es que si lo pierdo, es que si se va, y a veces sí cuesta. ¿Qué fue? En el aniversario que pasó, yo platicaba mucho con mi copastora sobre el apego emocional y fue como de, digo, a veces cuesta demasiado y es un dolor que uno tiene a veces interno por el miedo de decir, ¿y si esta persona ya no vuelve? ¿Y si esa persona se va para siempre? ¿Y si esta persona en verdad sí era una persona que me convenía, pero yo la dejé ir por tonto? O sea, surgen un montón de inseguridades y tú dices, bueno, cuando tienes la certeza en Dios, ese miedo desaparece, porque es como de que Dios sabe los tiempos, Dios sabe quiénes te convienen en tu vida y quiénes no, pero como personas que somos seres humanos, al final de cuentas, a veces no entendemos esa parte de que, vaya, no lo quiero dejar por miedo a que no regrese, por miedo a que me afecte, por miedo a que yo termine mal. Sí, fíjate que a mí me pasó, aquí mujer, casos de la vida real. No, a mí me pasó antes de lo del COVID, pues yo tenía como que ahí claramente no estaba yo para nada cercana a Dios, o sea, yo era como de, pues o sea, sí creo, ¿verdad? Pero pues no voy. Y yo tenía como que un rollo ahí amoroso, ¿no? Pero un rollo demasiado mal, o sea, a mí me afectaba muchísimo. ¿Con el que yo creo? No. No, era allá, o sea, donde yo vivía, pues en la universidad. Y entonces, o sea,
era un apego emocional tan cañón porque, o sea, como que pasamos mucho tiempo juntos y así, ¿no? Y yo creo que, habrá personas que lo van a escuchar y se van a quedar, ¿quién será? Pero entonces, yo empiezo a tener ese apego muy cañón y yo la primera vez intenté como que dejarlo y no me, o sea, me decían, no, se tiene que dejar ir y todo, pero a mí me dañaba muchísimo, o sea, yo lo sabía. Yo desde que inició eso, yo sabía lo que me dañaba, ¿saben? O sea, era demasiado, y creo que mis fuerzas se iban ahí, y de repente, o sea, yo empecé a decir, ¿sabes qué? Yo no me merezco eso, o sea, yo merezco a alguien mejor, o sea, yo me echaba porras, ¿no? Y un día, te acuerdo que fue un viernes, me dicen mis amigas, ¿sabes qué? Salgamos. Y ese día todo el día me la pasé pensando. Y ese día yo les dije a mis amigas, ya lo voy a dejar. Y me decían, ay, Leti, estás loca, no lo vas a dejar. Y yo, sí, ya lo voy a dejar. Y ya lo voy a dejar. Y no, hombre, no te creemos y todo. El día que yo les dije que ya lo había dejado, o sea, yo me acuerdo que el día que hablé contigo dije, ¿sabes qué? Pues pasa esto y esto. O sea, yo cambié radicalmente de un día ser así, súper buena onda, y al siguiente día ser otra persona. Y cuando yo leo, o sea, cuando yo hablo con él, le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hablar y todo eso. Y me dijo, sí, ya sé qué me vas a decir. Me dijo, sí, cambiaste mucho y todo. Pero fue cambio de 3 días, o sea, ni tardé mucho como que tratando. No, ni lo trataba mal, o sea, solamente era indiferente. Y yo súper feliz. No fui la persona. Ajá, o sea, fui la persona más feliz. O sea, de que yo le dije, ¿sabes? Y le digo, te voy a decir algo que no crees, pero siempre te voy a amar. O sea, le dije, no me importa lo que haya pasado entre nosotros. O sea, no me importa el daño que, pues, obviamente nos causamos tal vez, pero siempre te voy a amar. Y hoy en día se lo digo, o sea, siempre te voy a amar. Lo que pasó ya quedó ahí, o sea, ya quedó cerrado. Pero yo tenía un apego con él, cañón. O sea, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Pero yo sané antes. Bueno, yo creo que es lo que he hecho, que trato de sanar mientras está pasando todo eso para que cuando yo deje ir, para mí sea muchísimo más fácil. Aunque para la persona no, ¿verdad? Pero fue un apego emocional. Sí, o sea, yo estoy bien, dice. I'm sorry for you, pero yo ya sané. Lo importante soy yo. Primero yo, después yo y al último. Sí. Hermana, ese egoísmo, ¿qué pasó? Tú así de sanar tu corazón, el mío ya está sano. Pero mira, es que ahí te va. Sí, es que ese es el rollo. O sea, los apegos emocionales con personas, si tú, ok, sabes que ya te dañó y sigues ahí, y luego dices, ay, pero es que no inventes, se va a sentir mal, y está solito y todo, y vuelves a caer y sigues ahí. Y sigues ahí. Yo lo que siempre he dicho a veces hay que llegar a ser egoístas, porque no puedes seguir en un lugar en donde ya no te sientas bien, en donde ya no puedes, o sea, es que es tan complicado a veces, pero uno mismo se lo complica, ¿no? Yo creo que Dios siempre nos manda como alertas, son alertas a veces tan chiquitas. Ah, no hiciste caso a la primera, ahí te va la siguiente. O sea, a veces necesitamos que pasen cosas tan extremas como para entender que eso no va a edificar nuestra vida, ¿no? Pero claramente siempre vamos a aprender de las personas, o siempre, yo me estoy como que yendo mucho al lado de la persona, porque pues en este caso el ejemplo lo que yo viví, o sea, yo no lo pienso volver a vivir definitivamente. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea así. Y yo sí le digo a Dios, o sea, yo quisiese, ¿verdad? Que tú me enviaras a alguien que también vaya a la iglesia, o sea, y yo siempre le digo eso, yo quiero a alguien así, pero y si al final un día Dios va a mandar a alguien que yo soy la que lo voy a tener que llevar a él, o sea, yo digo, Dios, qué difícil. Pero yo, o sea, yo le digo, ayúdame, porque, o sea, yo claramente... o sea, yo sí me quiero casar, yo quiero tener hijos, ¿no? O sea, yo quiero que mis hijos vayan a babies, que son de sirvo, quiero que vayan a kids, quiero que pasen todas las etapas, quiero que desde chiquitos sepan de Jesús, que sepan de Dios, que sepan que Él es un Dios de milagros, ¿sabes? Lo que yo sí supe, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, yo veo ahorita cómo les enseñan a los niños en la iglesia y yo me trato de pensar, digo, ¿cómo era cuando iba a la iglesia católica? O sea, yo ni me acuerdo haber ido a un grupo de niños, yo ni me acuerdo haber ido a la iglesia y que hubiera que te sacaran, o sea, que no estuvieras en el servicio, pues en la misa, ¿no? No viví eso. Y qué increíble que ahorita las iglesias, por más chicas que sean, puedan tener como que esa área, porque es increíble, ¿no? O sea, adaptan la palabra de Dios para los niños. Y yo digo, o sea, yo quiero eso, pero
por ejemplo, si yo no hubiera salido de ese apego emocional, gracias a Dios, llegó la pandemia, porque eso a mí me ayudó muchísimo. Yo dejé ir a esa persona una semana antes y cuando me enteré ya había COVID y yo no lo he vuelto a ver, ¿verdad? O sea, yo no lo he vuelto a ver, no sabemos qué vaya a pasar cuando lo vea, pero yo sé que ya sané, o sea, yo se lo digo, o sea, yo he hablado con él y es como de, o sea, no te odio, o sea, nos hicimos daño mutuamente, pero yo no te odio, o sea, y eso está bien, o sea, aprender a dejar a las personas que ya lejos de estarte ayudando, ya no, o sea, ya te están consumiendo energía, te están consumiendo todo, pero tú también no debes de ser egoísta con ellos, o sea, tú también cuando tú sepas que la estás arruinando, ¿sabes qué? Deja ir eso. Y el apego emocional no solo va con personas, va como las personas que todo lo que tenga que ver con el dinero, ¿no? O sea, todo lo que las cosas materiales y que hay personas que no valen por esto, o sea, al final nuestra vida va a tener apegos y siempre vamos a tener hacia algo más. Yo he tenido muchísimos apegos hacia las personas. Siento que ahí es donde hay problemas. Pero estoy tratando de trabajar en eso. Es como lo más común. El apego emocional siempre se radica o se hace en las personas, porque es una emoción. O sea, y es un vínculo afectivo, o sea, es un vínculo que tienes entre dos personas, o sea, es por eso que te apegas demasiado o quieres pasar todo el tiempo con eso. Pero lo que no sabemos en esto del apego emocional y en el vínculo que nosotros formamos con una persona es que influye psicológicamente en nosotros y también influye demasiado en nuestra personalidad. ¿No les pasa que a veces te dicen, oye, pero tú eras diferente antes, tú no eras así? O sea, ¿por qué? Porque tanto es el apego que tenemos hacia una persona que eso influye en nuestra personalidad. O sea, Damaris es alguien con esa persona que tiene un apego emocional, pero es muy distinto con las otras personas cuando no está con la persona que tiene un apego. ¿Por qué? Porque la persona te influye directamente a ti, o sea, directamente a tu vida, influye, no te parece así, no caminas así, o esto. Entonces, psicológicamente es como un trastorno para ti porque tienes que agradarle a la persona que tienes un apego. Entonces, eso es lo que a veces no comprendemos. O sea, el apego es bueno, pero a la vez es malo. Bueno cuando lo sabemos usar y malo cuando nos vamos a la obsesión y nos encaprichamos. Malo cuando lo volvemos muy tóxico porque a fuerza queremos estar ahí. Y en ocasiones culpamos a la tercera persona cuando los culpables somos nosotros de aferrarnos a ese apego. O sea, y es muy difícil. Yo pasé por una relación así larga de muchos años con un apego que era, o sea, para mí era como mi todo esa persona, ¿no? Pero hice como mi vínculo, mi apecho personal o ese apego emocional con esa persona, pero descuidé el apego con mis padres, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de ver en qué nos estamos enfrascando para apegarnos a alguien. Hay una parte en la Biblia donde dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, a veces atesoramos más a alguien, a una persona, o atesoramos a cosas, a bienes materiales. Y entonces, si ese es nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por ende, nos vamos a enfrascar mucho a seguir ahí en ese apego todo el tiempo, estar ahí atrás y atrás y atrás. Y cuando hay un desprendimiento, es súper difícil dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque te lastimas tú y sí, lastimas a la otra persona.